Por eso, si ya tiene Apocalipsis capítulo 3, vamos a leerlo. Yo leo el primero, usted el segundo. Nos unimos en el versículo 6 todos, amén. Póngase sobre sus pies, vamos a leer esta hermosa escritura. Libro de Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Vendré sobre ti, dice, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Juntos el 6. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por esta bendición de la palabra, Señor. Yo te doy gracias porque tú me has preparado, me has hablado a través de esta escritura, Señor. Yo te ruego, Padre, que en esta hora hagas algo poderoso a través de esta palabra, que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que tú, Señor, hagas algo en la vida de cada uno de mis hermanos, en la vida de los que vienen por primera o segunda ocasión, Señor. Haz algo, Padre, sobrenatural, que esta palabra sea de grande bendición para todos, y que si hay alguien enfermo, si hay alguien que viene necesitado, si hay alguien que está triste, desanimado, tú lo reanimes conforme a esta palabra, Señor. Yo te lo agradezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Amén. Y entonces le había comentado, hermano, sobre esta analogía. Ahora ya me entiende, ¿verdad? Por lo que acabamos de leer. Entonces vamos a ver quién era Sardis. Sardis, amado hermano, su nombre significa sobrevivir, sobrevivencia, supervivientes, lugar de sobrevivencia. Significa, entonces, para más rápido, sobrevivir. Ahora, amado hermano, Sardis era una de las 7 iglesias a la que el Señor les escribe en el libro de Apocalipsis. Esta es una iglesia la cual dice que tenía apariencia de vida, pero estaba muerta espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque se había alejado de Dios. Porque había caminado bajo su propia prudencia, bajo su propio dominio, bajo su propia opinión. Sardis estaba colocada, o era una ciudad estratégicamente colocada en la cima, en una de las ciudades más altas del Asia Menor. Y esta ciudad de Sardis, dice la historia, el contexto histórico, que Sardis era una de las ciudades más productivas, era de las ciudades que más producía algodón, que más producía textiles, es decir, ropa. Era una de las ciudades fértiles, una ciudad que dice que el río Hermo atravesaba sobre ella. Es decir, que a esta ciudad no le faltaba nada, porque si sembraban, se les daba. Era una ciudad que si sembraba o que si producía algo, era una ciudad altamente comerciante. Pero
su riqueza material la lleva a esta ciudad a que se vaya alejando del propósito de Dios. Sí, Sardis era una ciudad muy productiva, muy próspera. Uno de los datos curiosos es que de Sardis viene la forma de la moneda, ¿sí no lo sabían? Es un dato curioso que de Sardis, en Sardis empezaron a producir las primeras monedas. ¿Por qué? Porque Sardis era una ciudad minera, una ciudad que tenía oro. De hecho, se dice que en esa ciudad vivía uno de los hombres más ricos del mundo llamado Cresto, que dice que su palacio estaba lleno de oro, sus utensilios estaban llenos de oro. Entonces, la ciudad de Sardis era una ciudad totalmente próspera. Todas las personas que vivían ahí tenían trabajo, tenían dinero, tenían todo, menos la presencia de Dios. Cuando esta ciudad se fundó, o cuando esta iglesia fue fundada, la presencia de Dios estaba con ellos. Pero ellos empezaron a caminar como una persona sin conocer a Dios. Por eso les había yo puesto esta reflexión que el Señor me daba de cómo es una persona que camina sin Cristo, que cuando camina sin Cristo le falta el aire, le falta todo y va muriendo y necesita oxígeno, necesita aire para respirar. Asimismo, cuando estamos fuera de la cobertura de Dios, necesitamos sí o sí alguien que llene el vacío de nuestra alma, alguien que satisfaga esa hambre, esa sed espiritual. Cuando no conocemos a Cristo o cuando estamos lejos de Dios, necesitamos algo que llene nuestro vacío. Porque podemos intentar de todo y quizá el médico puede curarte el cuerpo, pero el médico no puede hacer nada por tu alma. Entonces Sardis eso le faltaba, reconocer que estaba fuera de la presencia de Dios. Por eso fíjese lo que le dice el versículo, en el versículo 1 dice: tienes nombre de que vives, pero por dentro estás muerto espiritualmente. Es una palabra muy fuerte, es una palabra muy dura, pero es una de las cosas que Dios está diciendo. ¿Saben? Muchas veces tenemos apariencia de que vives. ¿Por qué? Porque decimos hoy en día: ¿saben qué? Hoy yo quiero hacer esta actividad, hoy quiero hacer este evento. Pero cuando somos llamados a orar, tenemos sueño, tenemos cansancio, estamos sumamente ocupados. Cuando es el día de la oración, es el día en el que estamos ocupados, es el día en que más trabajo tenemos, es el día en que más tarea tenemos, es el día que más atrasados estamos. Y es una de las cosas preocupantes en estos tiempos. Hoy en día el enemigo está buscando cómo distraernos, pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ya viene Cristo con su iglesia. Hoy en día el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque sabe que Cristo viene por su pueblo y que pronto el enemigo va a ser derrotado y que pronto va a ser lanzado al lago de fuego, como dice Apocalipsis. Entonces es por eso que hoy en día usted se siente más desanimado, más estresado, más preocupado, como se sentía la iglesia de Sardis. Tenían actividades, tenían eventos, tenían todo, tenían un lugar donde hacer sus cultos, pero les faltaba la presencia de Dios. Hoy en día, hermanos, yo creo
que no nos hace falta nada, bueno, sí, pero tenemos un lugar donde congregarnos, tenemos sillas, estamos cómodos. Y gracias a Dios tenemos ese privilegio de poder hacer cultos. Gracias a Dios, hermano, tenemos el privilegio de que hoy la iglesia esté abierta para que usted pueda venir y pueda alabar y glorificar a Dios. Pero hoy en día está llegando el tiempo y no les estoy echando miedo. Usted puede ver las noticias que está llegando el tiempo en que las iglesias van a empezar a ser cerradas. Viene el tiempo en que las iglesias van a ser cerradas por las autoridades, en el cual ya no vamos a poder hacer cultos y gritar como lo hacíamos. Vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos difíciles que si hoy que estamos aquí no aprovechamos a alabar, a glorificar a Dios, a recibir su palabra, llegará el tiempo en que lo queramos tener y que aunque busquemos por el Face, por el YouTube, por el TikTok, los gobiernos van a empezar a borrar la predicación del Evangelio. Hoy tenemos el tiempo, hoy tenemos el privilegio. Hoy Dios está diciéndote, iglesia o amigo que estás aquí, ¿cómo está tu vida hoy? Hoy que tenemos el tiempo, hoy que tenemos la oportunidad de venir y acercarnos a Dios, es cuando lo debemos hacer. No aprovecharnos y decir le falta mucho, sino que al contrario, empezar a buscar de Dios hoy que estamos en este tiempo. Hoy es el día de la salvación. Dice el Salmos, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. El salmista David decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Hoy es el día que debemos alegrarnos. Hoy es el tiempo de alegrarse, pueblo. Hoy es el día en que si no has aceptado a Cristo en tu corazón lo puedas hacer. No vivas lejos de Dios como este pueblo, como esta ciudad, la cual dice, escribe, dice el ángel de la iglesia en Sardis, el cual dice esto, yo conozco tus obras, que aparentas vida, yo conozco tus obras. Por eso, pueblo, busquemos de Dios. Porque cuando nos alejamos de Dios, cuando empezamos a vivir fuera de la presencia de Dios, ¿sabe qué empieza a pasar en nuestra vida? Empezamos a producir algo que se llama apatía espiritual, que es una de las primeras causas del alejamiento espiritual. Y la apatía espiritual es cuando nosotros no sentimos nada por Dios, es cuando nosotros no sentimos deseo de Dios. La apatía espiritual es cuando nosotros ya no sentimos nada por la presencia de Dios, y eso debe preocuparnos, pueblo. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo tiempos finales. Quiero que vayamos a leer Jeremías, si alguien me apoya a leer Jeremías capítulo 6 versículos del 13 al 14. Jeremías capítulo 6 versículos del 13 al 14. Alguien que lo encuentre, por favor, amado hermano, amada hermana, dele lectura. Fíjese qué es lo que nos dice el profeta Jeremías al pueblo. Un pueblo que constantemente también se alejaba de Dios. Israel era un pueblo
le había dado muchos métodos de salvación, pero constantemente se alejaba de Dios. Jeremías capítulo 6, versículos del 13 al 14. Dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Amén. Entonces enfoquémonos en el versículo 14. Dice que curan la herida del pueblo con liviandad, diciéndoles: hay paz. Pero realmente no tenemos paz. ¿Sabe por qué pasa esto, hermano? Cuando alguien viene hacia nosotros y nos dice: ¿sabes qué? Fíjate que quiero algo, o te platico que estoy pasando por esta situación. Cuando estamos apáticos espiritualmente, cuando no sentimos la presencia de Dios, lo único que le decimos es: sí, está bien, tranquilo, no pasa nada. Porque somos nosotros los que espiritualmente estamos desfalleciendo también. Y eso, como pueblo, si sentimos que estamos alejados de Dios, nos debe preocupar. Porque alguien que sigue a Cristo, porque alguien que siente la necesidad de Dios, alguien que siente en su corazón verdaderamente que Cristo vive, tiene deseo de Dios, tiene deseo de escuchar la palabra, tiene hambre de Dios. Así como nosotros buscamos nuestra comida para saciar nuestro cuerpo, así el verdadero creyente que realmente está cerca de Dios tiene hambre y sed. Pero cuando alguien se siente enfermo físicamente, no da ni hambre, no da sed. Aunque te pongan lo más rico, a veces no se antoja cuando está uno enfermo físicamente. Entonces espiritualmente así también nos pasa, que cuando estamos lejos de Dios, ni nosotros tenemos ganas de hablar. Aunque nos hablen con cariño, no estamos aquí en la presencia. Y como dice el profeta Jeremías, curamos la herida del pueblo con liviandad, diciéndole: hay paz, pero nosotros no tenemos paz, porque ya sentimos la lejanía de Dios. Y a veces nuestro orgullo nos impide reconocer que estamos lejos de Dios. Es como ese canto tan precioso y tan hermoso que dice: quiero conocer a Jesús. Si lo han escuchado, y dice una parte en el principio: mi orgullo me sacó del jardín. Pero la humildad de Dios, dice, nos puso el jardín en nosotros. El amor de Dios no lo podemos cambiar por nada. No lo podemos cambiar por las riquezas de este mundo. Por eso cuando leíamos lo del profeta Jeremías, dice: cada uno se iba por su avaricia, por las riquezas, por lo que tenían en ese momento, por su prosperidad económica, por sus fuerzas. Porque ¿cuántos de nosotros decimos: yo soy fuerte, yo soy valiente, yo puedo? Pero lejos de Dios no hacemos nada del pueblo. Lejos de Dios no somos nada. Por eso fíjese lo que nos dice esta iglesia de Sardis. Era una iglesia que estaba desfalleciendo espiritualmente. No sentían la presencia de Dios, no sentían el deseo de orar, no sentían el deseo de buscar, de postrarse. Y eso debe preocuparnos a todos cuando no sentimos deseo. Ahora, ¿a qué nos llevó la apatía espiritual? O la forma de ya no sentir la presencia de Dios. ¿Sabe a qué nos lleva?
a que nos alejemos de Dios, a que seamos codiciosos, a que tengamos avaricia. Es decir, que pongamos en primer lugar nuestra economía y no la presencia de Dios. Sardes a eso le puso en primer lugar su economía, porque era una ciudad próspera, era una ciudad con mucho dinero, con mucho oro, pero puso en lugar su economía. Por eso le dice el Señor, dice en el versículo 2, estamos en amén, dice en el versículo 2, vamos a leer este versículo 2, dice: sé vigilante, no, es el 1, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Había en Sardes algunas cosas que todavía tenían vida, pero ya estaban a punto de morir. ¿Sabe por qué? Porque pusieron en primer lugar lo que ellos tenían. Pusieron en primer lugar sus riquezas. Pero hay algo que el Señor Jesús nos comparte, y vamos a Lucas capítulo 12, Evangelio según San Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. Si alguien tiene esta lectura, por favor, si me puede apoyar a leerlo. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 16 al 21. Dice: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él, dice, pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, dice: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Dice: y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Reposa y come y bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces el Señor aquí nos hace una comparación tremenda en este Evangelio según San Lucas sobre la heredad de un hombre. Este hombre dice que puso para sí, tenía graneros, es decir, tenía los que le llamamos aquí toneles, o no sé cómo le llaman, donde guardan el maíz, el frijol. Esos los conocen, bueno, yo los conozco por toneles, no sé aquí cómo le conocen. Pero dice que tenía mucho para guardar. Tenía almacenes, tenía bodegas para guardar sus frutos. Y dijo, dice este hombre: bueno, ya tengo todo. Ahora sí le voy a decir a mi alma, come, bebe, regocíjate, es decir, vive tú como tú quieras, que al fin y al cabo tenemos de dónde agarrar. Pero nos dice el Señor, entonces dice que le dijo el Señor: esta noche vienen por tu alma, y lo que tienes, ¿de quién va a ser? No le está diciendo a usted, hermano o amigo, no le está diciendo: ¿sabe que venga sus bienes y quédese pobre? No, eso no está diciendo Dios aquí, No, eso lo tengo que aclarar también. No está diciendo el Señor: quédate pobre. No. Lo que está diciendo el
el Señor es que no pongamos en primer lugar lo material o lo que creemos nosotros que nos va a sustentar. Eso está diciendo el Señor. Es decir, usted puede seguir trabajando normalmente, usted puede seguir produciendo, puede seguir sustentando su hogar como normalmente lo ha hecho. Sí, lo puede hacer normalmente, lo debe de hacer. Lo que dice el Señor aquí es: no ponga usted en primer lugar sus tesoros terrenales, sino que también haga tesoros para el reino de los cielos. Es decir, que no nos alejemos de la presencia de Dios por el trabajo. Eso es lo que está diciendo Dios. Lo que le pasó a esta iglesia, que dice que se había alejado de Dios porque su ciudad estaba llena de oro, llena de tesoros. Pero hoy el Señor nos dice: no pongamos en primer lugar eso. Ahora, aparte de la avaricia, les había comentado el tercer punto por el cual también se alejó esta iglesia de la presencia de Dios, o por el cual esta iglesia iba muriendo, era porque esta iglesia confiaba en sí misma. La iglesia de Sardis, amado hermano, era una iglesia que militarmente hablando era una de las iglesias, una de las ciudades más seguras. Esta iglesia o esta ciudad militarmente tenía los mejores soldados del ejército de Asia, del Asia Menor. Dicen que esta ciudad, al ser una ciudad posicionada en lo alto y al ser una ciudad posicionada con los mejores ejércitos, nada la podía vencer. Pero nos dice la historia que esta ciudad fue conquistada 2 veces. Y una de esas veces fue conquistada por los romanos. Y perdió mucho de lo que tenía. Esta ciudad tenía todo, pero por haberse confiado de sí misma, por haber dicho: yo puedo, yo soy fuerte, fue conquistada 2 veces y perdió su territorio. Libro del profeta Ezequiel 22:30 dice: busqué de entre ellos hombres que hiciesen vallado y se pusiesen en la brecha para pelear en favor de la tierra y que no la destruyera, pero no los hallé, dice el Señor. Dice el profeta Ezequiel: busqué de entre ellos hombres que hiciesen vallado, que se pusiesen en la brecha y en favor de la tierra, dice, para que yo no la destruya, dice el Señor, pero no los hallé. ¿Qué es un vallado? Un vallado es una cerca. Ahora, en lo espiritual, ¿sabe qué es lo que nos pasa espiritualmente? Trasladándonos a esto. Espiritualmente estamos muchas veces confiados en que venimos los domingos y que ya con lo que nosotros recibimos el día domingo en la predicación, en la enseñanza, con eso ya podemos sobrevivir toda la semana. Nos confiamos en eso, nos confiamos en que, bueno, yo puedo venir hoy, orar hoy, y ya durante la semana puedo estar muy tranquilo, porque ya tengo suficiente para toda la semana. Eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confiamos en nuestras propias habilidades, en nuestro conocimiento, en que yo ya sé, en que yo las puedo de todas, llega el momento en que también eso nos puede fallar. O sea, el conocimiento que nosotros tenemos o el mover espiritual en el que estamos, o sea, no podemos confiarnos de ello, sino que al contrario, debemos de tener sed de Dios.
Entonces ya vemos las causas de esta iglesia, del por qué se empezó a alejar espiritualmente, el por qué el Señor la llama, tienes nombre de que vives pero estás muerto. La primera entonces es la apatía espiritual, que es no sentir la presencia de Dios. La segunda es la avaricia, es decir, poner en primer lugar lo de la tierra y no hacer tesoros en el cielo. Y lo último que acabamos de ver es la confianza en sí mismo y no en Dios. Y saben, esas causas empezaron a traerle consecuencias a esta ciudad, a esta iglesia. Dos consecuencias sumamente fuertes. Y la primera consecuencia es el juicio. Y eso lo podemos encontrar en el versículo 3 de Apocalipsis. Apocalipsis, estamos en el capítulo 3, versículo 3 de Apocalipsis. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y aquí dice el juicio, mire: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. ¿Sabe, hermano? Cristo viene pronto. Y dice que su venida será como ladrón en la noche. ¿Se imagina que en este momento, y no me vaya a responder nada, solamente analícelo en su corazón, se imagina que en este momento viniera el Señor por su pueblo, viniera por usted o sobre usted? ¿Y a qué me refiero con esto? A que el venir por nosotros es arrebatarnos, pero el venir sobre nosotros es que ajustemos cuentas por lo que no hicimos. Entonces yo quiero que analicemos esto, hermano. Amigo, si Cristo viene hoy en este momento, si hoy sonara la trompeta, el Señor viniera por nosotros o sobre nosotros. Por eso dice el Señor, aquí les dice: acuérdense de la tanta palabra que han recibido de parte del pastor, de parte del predicador. Acuérdense de todo lo que ya han hablado. Acuérdense de lo que ya les hablaron en las calles, ahí donde estaban predicando, de lo que ya han recibido, de lo que ya han oído. Y guárdalo y ven a mí, dice el Señor, arrepiéntete, porque si te arrepientes, el Señor es fiel y justo para confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso le dice: venid a mí y estén a cuentas, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, dice, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es decir, que hoy es el tiempo de que el Señor actúa como abogado, porque en ese momento, cuando el Señor venga, cuando venga el arrebatamiento, entonces el Señor ya no será abogado, sino ya será juez. Un abogado puede defendernos, pero un juez ya dicta sentencia. Entonces, vuelvo a hacerle la pregunta: ¿quiere usted que el Señor actúe como abogado o como juez? El abogado nos defiende, pero el juez solamente determina sentencia. Por eso en esta advertencia de juicio dice: si no velas, si no vigilas, vendré sobre ti.
viene el juicio, pero también viene la muerte total, la separación de Dios. Por eso le dice el Señor también a la iglesia: afirma las otras cosas que están por morir. Es decir, que no se te vaya el gozo, que no hagamos las cosas de mala manera, que no hagamos conforme a nuestra conveniencia, sino que todo lo hagamos para Dios. Ahora, hermano, amigo, viene el consejo o la aplicación de esta enseñanza. Y ahora nos hace la pregunta: ¿qué cree usted que debe hacer para permanecer vivo espiritualmente? ¿Qué cree usted que puede hacer para permanecer espiritualmente? Primero, sé vigilante. Y es lo que dice el Señor a la iglesia en el capítulo que estamos leyendo. Primero, ser vigilantes. Vamos a ir al Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 43 al 51. Alguien que me apoye con la lectura de Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 43 al 51. Yo voy a leer 1 de Tesalonicenses 5, del 2 al 4, pero también quiero que alguien me apoye a leer 2 de Pedro 3, del 9 al 15. Ahí mi hermano Pedro, no sé si me puede apoyar a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 15. Alguien que tenga Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos del 43 al 51. 43. Amén, de 24, 43 al 51. Dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que si sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará durante y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el llorar y crujir de dientes. Amén. Santo el Señor. Es dura esta palabra, hermano, pero tenemos que leerla. Dice, ¿se dio cuenta usted cómo nos compara esto? Dice, sé vigilante. ¿Por qué? Porque primero dice, si un padre de familia sabe a qué horas va a venir el ladrón, ¿a poco no? Por ejemplo, usted, hermano, si usted sabe que le van a robar su casa, ¿a poco no va a estar ahí atento para echar fuera a los ladrones? ¿A poco no se prepararía? Por eso dice, aún no sabiendo, debemos de estar más preparados. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué decimos muchas veces en nuestro corazón?
Es que Cristo todavía no viene. Esos hermanos están diciendo que Cristo viene pronto, pero no creo que venga Cristo. Quién sabe, va a tardar todavía. Pero nos dice que cuidado, porque si decimos, el Señor todavía no viene, y comienzo a hacer y a deshacer de mi vida, puede ser que venga el juicio. Y luego el 25 del 1 al 13, no lo leemos por el tiempo, pero lo puede usted anotar. Ahí mismo en San Mateo 25 del 1 al 13 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. 5 vírgenes eran prudentes y 5 insensatas. Las 5 prudentes llenaron su lámpara de aceite para el día en que su Señor llegase, para el día en que el novio llegara. Pero las 5 insensatas se confiaron de su poquito aceite que recibían cada 8 días, cada 15 días o cada mes, y en el momento sus lámparas se apagaron. Por eso termina diciendo el Señor: velad y orad, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hoy el tiempo que estamos viviendo, sí o no, que en este tiempo se sintieron calores extremos. ¿Cuánta gente murió por golpe de calor? Hoy en este tiempo los tiempos han venido muy cambiados. Señales que se están cumpliendo. Lugares donde no hacía tanta calor, hoy en día hace tanta calor. ¿Se imaginan? Porque los tiempos han cambiado. La forma de vivir ha cambiado muchas veces. Pero esto, ¿por qué es? Porque el Señor pronto viene. Dice que habrá señales en el cielo, habrá señales en la tierra. Y esto nos está apuntando a que pronto el Señor vendrá. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros, dice, sabéis que, amén, dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así es, una palabra confirmada. Y mi hermano, segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 9 al 15, ¿qué es lo que nos dice? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos descendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito. Amén, gracias, hermano. Entonces nos dice aquí, el Señor dice que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno perezca, sino que todos
procedamos al arrepentimiento. Es decir, que muchas veces nosotros decimos, es que porque dicen que Cristo viene, pero no creo que Cristo venga. Dice que el Señor es paciente, y es paciente, porque todavía falta que nos pongamos todos a cuenta con Él, que vivamos en santa y piadosa manera de vivir. Por eso fíjese lo que le dice aquí en este de Apocalipsis, donde estamos leyendo, Apocalipsis 3, versículo 4. Por eso dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, dice, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Entonces, amado hermano, si hay en este lugar persona que no ha manchado sus vestiduras, sigamos ese valioso ejemplo. Y fíjese lo que dice versículo 5 de Apocalipsis 3, donde estamos en nuestro verso base. Dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. ¿Quiénes quieren que su nombre esté escrito en el libro de la vida? Todos, yo creo. Todos queremos que cuando suene la gran trompeta digan Pedro, digan Esperanza, digan Liz, digan todos los nombres que están aquí, y cada uno sea levantado, y que el Señor diga: no, fíjate que esta persona, mi hijo ahí en la tierra, aunque sea barriendo, pero estaba cantando, estaba contento, buscaba de mi presencia. Por eso dice: el que venciere, hoy en día, en los tiempos peligrosos en los que estamos, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Se imagina una promesa del Señor? Y lo que leyó nuestro hermano Pedro hace un momento, que esperamos en la promesa del Señor: cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21 dice que allá no habrá llanto, no habrá dolor, toda lágrima será enjugada. Y entonces esa es la promesa por la cual debemos nosotros luchar. Esa es la promesa por la cual usted y yo debemos aferrarnos. Porque estamos en tiempos donde ya estamos viendo cada vez más cerca el tiempo de la venida de Cristo. Estamos en un momento donde ya estamos viendo cada vez más cerca la venida del Señor, y si no nos preparamos, el Señor ya no vendrá por nosotros, sino sobre nosotros. Ahora, despertemos del sueño espiritual. Efesios 5:14. Vamos a Efesios 5:14. Dice: despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Tenemos que despertar. Si estamos dormidos, tenemos que despertar. Tenemos que llenar nuestra lámpara de aceite. Tenemos que aprovechar el tiempo, venir ante la presencia de Dios cuando nos sea posible. Si tienes solamente la oportunidad los domingos, pues aprovecha. Ríndete delante de Dios cuando estén las alabanzas, gózate delante del Señor. Cuando esté la palabra, recíbela. Trae una libreta, un lápiz, apunta los versículos. Llénate de la presencia de Dios.
Aviva el don de la fe que hay en ti. Primera de Timoteo 4, habla el Señor, habla el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: no descuides el don que hay en ti. Está en primera de Timoteo 4 del 13 al 15. Dice: no descuides el don que hay en ti. No descuides lo que el Señor te ha dado. Aunque para nosotros sea bien poquito, pero el Señor nos dio a cada uno algo, nos dio un don, un talento. No lo descuidemos. Y por último dice: ocúpate de tu salvación. Filipenses 2:12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos ocuparnos en nuestra salvación. Debemos de estar siempre cuidando que el enemigo no nos robe el gozo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado vida. Efesios 2 nos dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Él nos dio vida, nos dio salvación, nos selló con la promesa del Espíritu para el día de la redención. Entonces, pueblo de Dios, reflexionemos. Los que estamos en este lugar, ¿será que espiritualmente estoy bien, estoy vivo, o me falta? ¿Cómo estoy espiritualmente yo hablando? ¿Cómo estoy espiritualmente? ¿Qué me hace falta? Si me hace falta que el Señor me devuelva el gozo, pues hoy es el tiempo de pedirlo. Hoy es el tiempo de venir ante Él, de decirle: Señor, dame más de ti, yo quiero más de ti. Como decía el canto: quebrántame si es necesario, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Y entregarle nuestra voluntad al Señor. Póngase de pie, le invito a que oremos.